Amigos de zonaovni.com. Hemos tenido ya varias entrevistas y hoy tenemos aquí el placer de tener pues a otro contertulio, a otro amigo que ya lo entrevistamos la anterior temporada con los ovnis de Toledo. Por cierto, un capítulo, un episodio que ha sido muy escuchado, de los muy escuchados en la anterior temporada, y ha presentado nuevo libro, La isla de los ovnis, y está aquí para hablarnos sobre la investigación que le ha llevado a realizar este libro, que por cierto lo podéis encontrar en Amazon, y podéis ahí pues descargarlo en formato Kindle o también en formato de libro normal de tapa gruesa. Buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Rafael, agradecido de que te acuerdes de mí, me invitas a tu programa y bueno, pues encantado de saludar a tus oyentes, porque oye, en estos programas me siento como acogido, ¿no? Como en un sitio cálido, gente que entiende de estas cosas que a mí tanto me gustan y a ti especialmente el tema OVNI, que ahora se le ha bautizado con otro nombre, UAPS, Fanny, no sé qué historia, aunque yo desde el principio tuve la sensación, y lo dije abiertamente en otros programas, incluso he coincidido con algún personaje relevante o más mediático del mundo del misterio, que prácticamente daban las campanas al vuelo como que estos cambios, esta apertura que estaba haciendo la NASA, ¿no? Este reconocimiento, iba a suponer ya una desclasificación. No, yo pienso que precisamente el cambio de nombre nos tiene que hacer sospechar en meter más follón, más duda, ¿no? Añade un nombre más, ya no son ovnis, no son objetos, ahora son FANI, son fenómenos, son UAPs, ¿qué son? Cuando tú metes follón, metes ambigüedad, metes dudas, y esas dudas son las que al final van a quedar. La gente se confunde y todo queda en la nebulosa en la que siempre han querido mantener este fenómeno, que para mí es absolutamente trascendente, yo diría, para la humanidad al completo, porque imagínate, ¿no? Que haya por ahí otra civilización u otras civilizaciones, eso nos llevaría a una identidad planetaria. Eso es lo que no quieren, la unidad. Yo soy no de Cataluña, no soy de Andalucía, soy de la Tierra. Eso significa unidad y eso le temen mucho los 200 y pico gobiernos que hay en el mundo, le interesan las fronteras y demás. Así que todo es para meter más follón, en mi opinión. Sí, bueno, entre otras cosas, ya sabes, aquel dicho del divide y vencerás. Y como tú dices, UAPs, y pues mira, os voy a contar una cosa sobre zona ovni y la palabra UAP. Hay gente que pregunta, ¿pero qué es un UAP? O sea, han venido incluso usuarios por la red, me lo han dicho, dice, ¿qué es un UAP? Digo, pues es lo que antaño llamábamos UFO o OVNI en castellano. Digo, claro, las siglas, digo, pero ahora la modernidad es UAP, FANI. Entonces, como dijo en una convención que estuve con Josep Quijarro, ahora en vez de ser ufólogos somos guapos. O sea Guap. que ¡Qué bueno! Pues la verdad que sí. pues bueno, ha presentado un nuevo libro, La isla de los ovnis, Paco Quevedo, y cuéntanos un poquito sobre el mismo, tu investigación, no sé, tus anécdotas, bueno, ¿por qué este libro? Es decir, ¿por qué esta investigación? Pues mira, este libro, cuando hablando con Miguel Pedrero, buen amigo, él me decía que al final uno se harta de investigar, de hacer kilómetros, de gastar dinero y acaba sacando un libro que es otro libro más de ovnis. Y, Ujú. y en parte tiene razón, ¿no? Pero mira, es que para mí fue un impacto grande y una necesidad tremenda saber qué se esconde detrás de este fenómeno. A mí me empezó, me picó el gusanillo del misterio. Desde pequeño me atraía, pero lo veía más bien como anécdota. Son cosas anecdóticas, fantasmas, las pirámides extraterrestres, ovnis.
bueno, pues no me llamaban especialmente la atención, excepto por la anécdota y las preguntas que quedaban en el aire, que te citan la imaginación, pero ahí quedaba, ¿no? No era más. Sin embargo, bueno, pues yo soy funcionario, soy militar. Estando destinado en Toledo, tuve un encuentro con una de estas máquinas, te hablo del año 89, y en aquel momento oficialmente no existían los ovnis como máquina extraterrestre o como algo ajeno a nuestra civilización. O era una mala interpretación o era algo conocido, experimental, que estaba oculto. Sin embargo, lo que yo vi no era nada de eso. Y cuando te conviertes en testigo, ya nadie tiene nada que decirte o no tiene mucho que decirte. Depende del avistamiento, depende de lo sugestionable que seas o de la nitidez de lo que estás viendo y bueno, pues si tú estás viendo una máquina que flota en el aire y es evidentemente artificial, no hace ruido a pesar de un volumen extraordinario, ¿quién te puede explicar en el año 89 que eso es algo experimental, que no hace ruido y se sustenta en el aire algo de 20 o 30 metros de diámetro? En esas circunstancias yo quise identificar la luna, ¿no? Porque lo vimos lejano, era una esfera rojiza que mi mente me decía que tenía que ser la luna. Sin embargo, cuando posteriormente esta historia la he contado, no sé si te la he contado a ti también en algún programa, pero el caso es que vi que no era la luna porque había un calendario lunar y aquel día, a aquella hora, no había luna. La luna ya se había puesto detrás del horizonte. Y te queda un residuo de inquietud y te aparecen una serie de preguntas que, bueno, parece que tenemos el cerebro diseñado, la gente curiosa, yo creo que todo el mundo tiene un nivel de curiosidad, y en mi caso, pues llegó un momento en que yo quería saber qué había detrás de esto, porque esto no era algo conocido. Primero empecé a contactar con gente que había tenido avistamientos, particularmente en mi tiempo libre empecé a documentar testimonios y me encontré con muchísimos, incluso de compañeros que estando de servicio habían tenido experiencias similares y lo que me describían eran máquinas que hacían cosas imposibles, lo que todos sabemos que hacen los ovnis, ¿no? Y que siguen grabándose. Y bueno, evidentemente ahí detrás había una realidad. Entre estos testimonios descubrí uno en el año 95, 6 años después, descubrí, bueno, lo conocí un poquito antes, yo creo que conocí este testimonio en el 92, pero en el 95 ellos editaron un libro donde detallaban el fenómeno. Y me preocupó mucho porque era de extraordinaria ciencia ficción total, o sea, era algo que no se podía creer así como así. Me preocupó mucho, mucho el tema, hasta el punto que localicé a estas personas que afirmaban haber tenido un contacto directo con los tripulantes de estas naves en la isla de La Palma. Yo por entonces, lo explico en el libro, conocía muy poquito de la isla de La Palma, como me imaginaba un sitio pedregoso, lleno de coladas de lava y poco más, una isla volcánica enfrente del Sáhara. Pues, ¿qué te puedes esperar? Eso era lo que tenía yo en la imaginación. Conocí a estas personas, les hice un seguimiento de 10 años, no de uno ni de dos, esporádicamente, pausado en el tiempo, pero durante 10 años estuve preguntándoles las mismas cosas. No hallé una rendija ni un desequilibrio en sus afirmaciones. Y eran gente muy bien, con la mente muy bien amueblada y con una preparación extraordinaria. Son gente universitarios todos, con trabajos de relevancia y con puestos de alguna bastante responsabilidad, ¿no? Había un jefe de personal, psicólogos, informáticos, gente de artes gráficas y demás, pero gente muy sólida, ¿no? De una cultura muy amplia y que no cuentan las cosas, no tenían nada que ganar con esto. Y afirmaban estar en contacto con los tripulantes y haber tenido un contacto directo con ellos. Estas máquinas no solo existían, sino que además la gente que las tripula era posible encontrarse con ellos. Pues me dediqué, me puse a ello, tardé mucho tiempo. Yo a veces el concepto de tiempo que tengo es bastante raro porque me propongo una cosa ahora, abro un plan ahora
y no tengo fecha final, no es para el mes que viene. Me da igual que sea dentro de 15 años. Al final continúo. Y bueno, pues casi 30 años después me fui a La Palma con ellos a ver cómo podía yo afianzar las historias que me contaban de allí. No solo me contaron esas, sino que descubrí la famosa isla de San Borondón, una isla que aparece y desaparece, y bueno, menudeando en esta historia, buscando referencias antiguas, me encontré que esto viene de hace 2000 años. Los romanos ya hablaban de esta isla, ¿no? Crónicas de Plinio, crónicas de la conquista de las Canarias, luego cuando fueron los españoles, pues ya hablaban de esta isla y todos sus habitantes. Los habitantes de La Palma hablaban de esta isla, del Hierro, de La Gomera. Bueno, pues, ¿qué relación puede tener esta isla con el fenómeno OVNI? Pues encontré un señor que decía haberla visitado y que escribió un libro donde reconocía que era una base extraterrestre o con presencia extraterrestre en frente a las costas de La Palma. Pues imagínate la cabeza, ¿no? Ciencia ficción. Se encuentran con esta gente en el subsuelo de La Palma y encima hay una historia de hace 2000 años en La Palma que habla de una isla que aparece y desaparece, donde hay testigos que han llegado y dice que son unos señores, eh, bueno, restos de civilización atlante, pero con ayuda de gente de fuera del planeta. Increíble, para una novela de ciencia ficción muy bonito, pero a mí me rechinaba mucho esta historia. Y me fui allí hace 2 años, llegué allí, me impresionó la isla, es absolutamente distinta a lo que yo había imaginado, y cómo apuntalar que estas historias que acabo de referir pudieran ser ciertas. Pues entrevistándome con la gente de allí, a ver qué pasaba. ¿Sería verdad todo aquello? Tenían que verlo. Si lo ve gente que viene de fuera, los de allí tenían que verlo. Y me sorprendió que hay zonas de la isla donde los habitantes dicen que hasta los gatos han visto ovnis. Pero es que yo he sido testigo. Hay docenas, te diría centenares a veces, de esferas luminosas de noche deambulando por allí. Curiosidad. ¿Pueden ser satélites? No, porque son demasiado cercanas. De hecho, las he visto salir, o supuestamente salir del agua y operar encima, a 100 metros por encima del terreno, aproximadamente a 1 kilómetro, kilómetro y medio de mí. Pero tú personalmente, es decir, nadie te ha... No es que ¿No? te lo hayan contado, sino que tú las has visto personalmente. Sí, sí, he vuelto a ser allí testigo del fenómeno en múltiples ocasiones. Pero además, como iré desgranando, te lo contaré al final. Esta foto del libro, por ejemplo, es real. Esta foto tienes ahí abajo a la izquierda una cosa que yo, bueno, pues podría decir que es un flare de estos, que una especie de reflejo que aparecen, son producto de una aberración, de un reflejo que se realiza sobre la misma lente de la cámara. Sin embargo, hay una curiosidad en este flare, es que la nube que está debajo justamente está iluminada. Si es un reflejo, ¿cómo es posible que ilumine algo físico? No sé, pero de estas cosas ves allí habitualmente. Lo primero que me sorprendió fue descubrir que hay personas que se han dedicado allí a seguir este fenómeno porque lo conocen desde pequeños. La isla de San Borondón está metida en la cultura canaria al 100% y hay múltiples, miles a lo largo del tiempo de testigos que han visto esta isla. Incluso bajo presión de la misma Inquisición, cuando los españoles conquistaron las Canarias, allí en La Palma se encontraron especialmente esta historia, e incluso bajo amenazas, eh, reconocieron que no podían decir otra cosa excepto que habían visto esta isla, era verdad, se jugaban la vida y sin embargo seguían afirmando que esa isla era cierta. Tanto es así y tan convencidos quedaron los españoles que hubo un noble que le juró al rey que iba a fletar una pequeña grupo de barcos para ir a la conquista de esta isla donde estuviera y ampliar los territorios españoles. O sea, hay navegantes portugueses a lo largo del tiempo, hay eh, Claudio Perineo,
bueno, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero hay un montón de testimonios que afirman que esta isla es cierta y han arribado a ella. Y allí ocurren cosas extrañas. Incluso se dice que está como rodeada de una niebla. Al pasar esa niebla es cuando aparece la isla en una total calma, con sol incluso, a pesar de esto, de estas nieblas extrañas que las rodean y que allí habitan personas con un conocimiento y unas capacidades y unos aparatos muy superiores a los nuestros. ¿Verdad o no? Bueno, pues yo propongo, esto es lo que propongo en el libro. El libro se puede leer aisladamente cada uno de los 21 casos, pero todo está hilvanado por una intención, que es la intención que yo tenía de apuntalar la posible veracidad de existencia de una base extraterrestre en las costas, en el fondo marino de las costas de La Palma, y que sea de ahí de donde surgen todo este tipo toda esta cantidad de esferas cada noche y se dedican a deambular por las islas. Pero es más, hemos tenido contacto a través del método denostado de la Ouija, aunque la Ouija, bueno, pues tiene, tiene mucha tela que cortar. Pero sí, hemos tenido contacto supuestamente con personas que utilizan esta isla artificial que ellos llaman la base, una de las 6 bases que hay en el planeta, dicen. Te estoy descubriendo parte del libro, ¿eh? Pero hay testigos que han tenido citas, o sea, avistamientos, encuentros con estos aparatos previa cita. Y esa cita la hacían o la han hecho y la siguen haciendo a través de contacto con sus tripulantes a través de la Ouija. Todo esto, todas estas historias, ¿por qué me convencen a mí? Pues porque me lo cuenta primero gente muy seria y porque, como te digo, he acabado siendo testigo allí de esto. Justamente de lo que te digo, incluso a través de un par de grupos a los que sigo y que llevan 20 y tantos años de contacto a través de la Ouija con estas entidades. Ellos dicen que son seres humanos exactamente igual que nosotros, con alguna diferencia, pero seres humanos, bueno, pues nos han dado una ubicación y algo que iba a ocurrir y ha ocurrido. Tengo que contarlo así, sé que habrá quien me diga y piense, si no me lo dice a la cara lo pensará, que estoy más para el otro lado que para este, pero lo que cuento en el libro todo lo tengo por cierto. Y lo que a mí me ha ocurrido, pues ha ocurrido tal como lo cuento. En uno de los, creo que es el último y el penúltimo y el último capítulo, comento esto y he tenido fotos. O sea, he estado hablando con un testigo, curiosidades, por ejemplo. He estado hablando con uno de los testigos de estas esferas. Hay que decir que la zona de la isla de La Palma es una zona de exclusión aérea, comercial, incluso militar. Vuelan por los alrededores de la isla, nunca por encima. ¿Por qué? Porque allí hay una serie de observatorios de toda Europa, viene gente de todo el mundo, sí. Y está excluida el tráfico aéreo para no interrumpir las observaciones que aquel material tan caro realiza. Entonces, aviones no son, ruido no hacen, satélites demasiado cerca y a veces demasiado lento, e incluso los he grabado descendiendo sobre el terreno, ¿no? Esto no lo hace un satélite. Así que algo extraño hay en la isla, sus habitantes ven cosas rarísimas volando en el cielo, pero también tengo documentados varios encuentros con humanoides. Humanoides que parecen en algunos de los casos proyecciones holográficas. Yo diría que podrían serlo, porque el testigo acaba diciéndome que se difuminan como niebla después de haber estado siguiendo al personaje. A un grupo de testigos, por ejemplo, los estuvo persiguiendo como 15 minutos. No persiguiendo con mal ánimo, sino que ellos avanzaban y detrás había un señor de casi 4 metros avanzando a su ritmo. Ellos se paraban y este señor grandón se paraba también. Una cosa, no quiero descubrirte demasiado porque es mejor leerlo y Sí, sorprenderse.
Pero encuentros con humanoides hay unos cuantos, encuentros con aparatos muy cercanos, casi al punto de tocarlos, otros cuantos, y luego tengo documentadas cosas extrañas de la isla, como pirámides, como petroglifos, grabaciones en la piedra que ahora te explicaré, Ujú. no coinciden con el resto de señales de antiguos pobladores que hay en el resto de las Canarias. Ujú. Estás hablando de islas, y verás, es que mientras estabas hablando de exclusión aérea, porque ahí está el observatorio de las Islas Canarias, que por cierto es uno de los observatorios que estuvo involucrado, creo que con el aterrizaje de la Luna. Bueno, es decir, que allá efectivamente existen una serie de aparatos y telescopios que son de alta sensibilidad. Pues me venía a la cabeza otro invitado que tuvimos, que se llama Juan Reyes, piloto comercial de Air Europa, que tuvimos la suerte de poder invitarlo y estuvimos hablando con él de que vio un ovni frente a las costas de Vigo y que según hizo él cálculos tendría pues unos 30 kilómetros, como precisamente la isla de La Palma de Grande. Y curiosamente, hablabas de exclusión aérea, es que después él, haciendo una investigación y tal, más o menos donde se posó, porque él lo vio desde cierto ángulo y a cierta distancia, donde estaba posado aquello sobre el mar, también era una zona de exclusión aérea y militar. Es decir, y también me resulta muy curioso que tanto la isla de La Palma como Palma de Mallorca, las islas Menorca, Ibiza, parece ser que las islas que tiene el territorio español son enigmáticas, ¿no? Porque también se dice que hay una base subterránea subacuática cerca de la isla de Esvedra, que se oyen ruidos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que mm, las, o sea, el ser un lugar como unas islas tiene propensión a que estos fenómenos se manifiesten, y más el de La Palma, porque, por ejemplo, ahí tenemos varios volcanes, el Cumbre Vieja, el Teide, etcétera, etcétera? ¿Crees que son zonas donde hay una propensión a los que dicen que hay bases subterráneas o bases subacuáticas de estos seres a que estén allí, por el motivo que sea? Pues hombre, yo el motivo lo veo claro, yo pienso que sí. Además, en el libro hay varios capítulos dedicados a indagar con los testigos, que algunos de ellos han llegado a tener una relación dilatada en el tiempo, amplia y de cierta profundidad con algunos de estos habitantes, supuestos habitantes de la isla y supuestos tripulantes de estos aparatos de ingeniería ajena a nuestra civilización. Y ellos, por lo que dicen, primero son científicos, son gente que se dedica a estudiar y a proteger la vida allí donde esté. ¿Dónde pueden ocultarse mejor de las ansias de obtener tecnología o de obtener para aplicación militar? Hay una base allí que está documentada, una base secreta americana. Los Mm. americanos, en cuanto supieron de la isla de La Palma, allá por los 70, metieron allí una base de observación que no era secreta del todo, era discreta, pero no se conoce en España la existencia de esta base americana en la isla de La Palma, y allí estuvo, justo en la zona donde más actividad ha habido y donde más veces se ha visto la isla de San Borondón, supuestamente que no existe, pero allí estuvieron los americanos. Eh, lo mejor para esconderse es el fondo del océano, en el subsuelo del océano, y ellos mantienen que esto es así y que tienen varias bases distribuidas por el planeta, todas subterráneas y la mayoría bajo, bajo el suelo del fondo marino. Desde luego, ya sabemos todos que el fondo marino es más desconocido que la Luna, por ejemplo, ¿no? Es algo muy recurrido que se refiere constantemente. Y es normal que sea así por la dificultad que entraña descender, tener dispositivos que aguanten esa presión y tener tiempo de aire
suficiente o ingenios, primero ingenios que aguanten esa presión y que puedan explorar grandes extensiones. El planeta es enorme y en un 70% es agua. Es decir, el 70% de la superficie del planeta está bajo kilómetros de agua. Es muy difícil de explorar. El mejor sitio para esconderse teniendo tecnología adecuada sería ese. Es por una parte. Y por otra parte, las islas, pues bien, si ellos vienen a estudiar nuestra sociedad y se esconden o prefieren pasar desapercibidos teniendo una base sumergida, lo lógico es que lo hagan en un lugar remoto, pero que no esté demasiado lejos de lo que quieren estudiar, la población y la vida que se desarrolla en el planeta. Entonces, pues cuadra, y si encima hay actividad geológica tipo volcanes, pues supongo que también les interesará estudiar este tipo de fenómenos. No es algo descabellado que si nosotros fuésemos a otro planeta y tuviéramos que escondernos disponiendo de la tecnología necesaria, lo hiciéramos precisamente en sitios como este. En cuanto a Sóller, tú hablabas de Baleares. Allí yo he estado en Sóller, en la Sierra de Tramontana, en el puerto de Sóller es donde se realizó aquella famosa foto, ¿no? del ovni que venía de esta zona que llaman el Triángulo del Silencio, en cuyo fondo marino es un triángulo que va hasta Valencia, desde Mallorca. Ahí hay una zona en la que se producían una serie de sonidos extraños que incluso los pescadores llegaban a escuchar desde la superficie. Sí, te explico. Y es más, voy a dar un dato por aquellos. Este es un dato que fue gracias a una investigación que me pasaron, que es que el primer ecorradar del caso Manises se dio justo en la vertical. El primer ecorradar, es decir, el primer eco de un objeto justo en la vertical de la isla de Esvedra, en Ibiza, y en Sóller hubo, lo digo para ampliar más información, allí hubo ¿cómo diría yo? Un caso con varios cazas F-14 en los cuales despegaron y se quedaron sin aviónica, se quedaron completamente con los sistemas anulados y tuvieron que volver a la base aérea y aún no se explican por qué les ocurrió aquello. Es decir, que también las islas, como digo, es que son bastante enigmáticas, aparte de Palma de Mallorca, también las Palmas de Gran Canarias, que ahí tenemos también el Barranco de Badajoz y muchos sitios que ya no solamente la isla de San Borondón, sino sitios donde el misterio se rasca con las manos, se toca con las manos y que son bonitos de visitar simplemente por su belleza, ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego yo te digo que quedé enamorado de la isla de La Palma, las islas que yo pensaba que eran pedregosas frente al Sáhara, secas, con vulcanología y demás, pues resultó que es prácticamente un bosque casi en toda su extensión, ¿no? Abrupta, con unos paisajes extraordinarios, los colores son más vivos que en el resto de sitios que he visitado, quizá por la limpieza, ¿no? No hay tanta contaminación, aquello está protegido al vuelo, incluso protección lumínica, hay una normativa para las farolas que no impidan o no enturbien la visibilidad de las estrellas y te sobrecoge el nivel de vegetación, parece una selva, hay zonas que es auténtica selva, unos barrancos que parece que quieren llegar al centro de la Tierra, es brutal, y el azul es más azul, el verde es más verde, y las noches son con una cantidad de estrellas que te llega a emocionar, ¿eh? Bueno, pues allí hablas de sonidos, fíjate qué curioso, sonidos en Sóller, pero en La Palma también. Durante los años 70 hubo una racha de sonidos, finales de los 70, mediados finales de los 70, que no se pudieron achacar al Teneguía. El Teneguía fue un volcán que en Fuencaliente en el año 71 hizo erupción y estuvo un par de meses, creo recordar, pero luego se apagó y no había ruidos, no producía dejó de producir ruidos que pudieran ser escuchados por la gente. Hay microsismos, sigue habiendo una cierta actividad en el suelo, pero que pueden recoger los aparatos. Normalmente una persona que vive allí
o que esté pescando por allí no va a escuchar nada de esto. Y sin embargo empezaron a producirse el mismo tipo de sonidos que se escuchaba y referían o han referido durante algún tiempo en la zona del Triángulo del Silencio que decíamos, esos ruidos submarinos. Pero llegó a un nivel de preocupación porque los mismos pescadores decían que los escuchaban de manera estridente desde la superficie. Se quejaron y la Guardia Civil tuvo que intervenir, y a quien achacaban este problema era a la base americana. De hecho, la Guardia Civil preguntó a los americanos y allí el personal español que había dijo que seguramente serían pescadores que utilizaban dinamita o algún tipo de explosivo. No era esto, porque eran los mismos pescadores los que se quejaban de estos ruidos que los atemorizaban. Al final, la Guardia Civil vio que no podía ser dinamita, algunos guardias llegaron a escucharlo desde tierra, gente de Puerto Naos, que es la zona donde estaba la base americana, también los escuchaban, y volvieron los americanos a decir que no, que realmente era estaban probando los aviones, haciendo pruebas, y era al romper la barrera del sonido. Qué curioso que volaban por toda Canarias y rompían la barrera del sonido allí. Y qué curioso que nadie veía esos aviones cuando se producía el sonido. El caso es que después de esto, todo esto acabó con un avistamiento tremendo, que fue en el año 76, y en el año 79 hubo 74, 76 y 79, se dieron varios eventos que recojo en el libro, muy singulares, muy singulares. Uno de ellos, una especie de burbuja que empezó a crecer enfrente justo de Puerto Naos, donde estaba la base de observación subacuática de los americanos, y aquello acabó con el famoso avistamiento que hubo en el campo de Cebollas, donde el médico Francisco Julio Mm, Padrón León, sí. fue testigo, una corbeta de la Armada, hubo un Mm, general Dolce Espejo que lo vio desde un avión. Fue un evento extraordinario que produjo el avistamiento de esta esfera con seres dentro. Se pregunto. inició allí aquella burbuja enorme, y a partir de entonces, del año 76, aquella base acabó cerrando y acabaron los sonidos, cerró la base, pero fue justamente después de estos dos eventos y esta serie de sonidos que venían del fondo del mar. Nunca Mm, se ha aclarado qué ocurrió allí. Y esto ujú. acaba envuelto en el misterio ovni que todos conocemos. Sí, mira, es que claro, ahora cuando estás relatando esto, que los americanos den una explicación cuando ni ellos tienen ni repajolera idea de qué son esos, por ejemplo, dieron la explicación de que eran sus aviones que rompían la barrera del sonido, como tú dices, en ese punto donde estaba la base, pero claro, están dando una explicación a algo que no tienen ni idea de lo que es, por lo tanto están encubriendo algo de lo cual no tiene ni idea de lo que es, porque dar una explicación, no podría decir nosotros no sabemos nada, tal, no, le dan una explicación a algo que no tiene nada que ver, porque claro, lo que tú dices, se cae por su propio peso, entonces es que están encubriendo algo, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Yo creo que lo has dicho perfecto. Si la explicación que dan es para niños, que es lo que muchas veces ocurre, Exacto, exacto. o son explicaciones peregrinas, o son explicaciones que cuando te pones a reflexionarlas, cojean de todas partes, te das cuenta que detrás saben lo que hay, pero no pueden decirlo. Y tienen que poner una cortina. Es decir, hay una grieta en su muro científico que no saben explicar. Y tienen que cubrirla con un cuadro infantil. Que es lo que se Sí. suele hacer. La ciencia suele hacer eso, ¿no? Las grietas propias da unas explicaciones a veces que para parvulitos. Y en este Mm. caso, pues bueno, salieron por ahí, lo cual evidencia que conocían la existencia de los ruidos, pero no podían explicarla. Y Mm. tuvieron que decir algo para que la gente no siguiera preguntando, porque Sí, ellos sí. tenían allí una base. Aquella base, la base americana de La Palma, era unos cuantos kilómetros de hidrófonos, es decir, querían saber si en el fondo marino, allí enfrente,
había algo. Dijeron que eran seguimiento de cetáceos o detección de submarinos soviéticos que entraran por el estrecho o viniesen de Sudáfrica. Pero ellos mismos reconocieron que la mejor situación para eso eran las Azores, era la isla del Hierro, que está mejor encarada, pero no Puerto Naos, que está en el sur de La Palma y está casi enfrentada al Hierro. Es decir, ¿qué vas a detectar si tienes otra isla enfrente? ¿Por qué no lo haces en un sitio más abierto? Por allí no hay un excesivo paso de cetáceos y submarinos soviéticos acercándose a las costas de La Palma. Si tú quieres detectar algo así, tienes que irte mucho más al centro del Atlántico o más cerca del estrecho, que es más probable que pudieran pasar desde el norte de Europa o desde el Mar Negro, que tienen sus bases, y pasaran por el Mediterráneo. Una cosa extraña que no explicaron, nunca explicaron bien, y la forma de ocultarla que tuvieron, esta base de Puerto Naos, fue decir, abrir al público. O sea, quien quisiera ir podía entrar allí, pero era una habitación donde había una radio y había unos contratados españoles que te decían, mira, pues esto es para escuchar las ballenas y ver si hay algún submarino. Y era una base secreta intentando detectar submarinos secretos soviéticos y lo tenían abierto al público. Una cosa extrañísima, ¿no? Una cosa muy, muy, muy extraña, que lo que evidencia es que la mejor forma, y ellos lo saben, de ocultar algo es hacerlo público. Así nadie pregunta, ah, no, si eso es de los americanos, ah, ahí puede entrar cuando quiera, eso no es nada. Pues fíjate, no se conoce a nivel nacional, esa base nunca fue nada conocida, y había militares de la Navy. ¿Por qué hay militares en un lugar que está abierto al público y no tiene nada que esconder? Bueno, pues trabajadores de allí también reconocieron que se llevaba una parte de detección de otras cosas que estaba clasificada como secreto, y de hecho a los trabajadores de allí nos dijeron que les hacían firmar un documento de confidencialidad por si pasaba algo. ¿Qué era ese algo? Bueno, secretismo puro, pero es que aparte, Canarias ha sido no solo base americana, también ha sido base nazi. Lo digo Sí, sí. porque, es decir, es unas islas, claro, es un lugar estratégico. De hecho, mirad, este fin de semana he visto en Amazon Prime, está el buscar el Ministerio de la Guerra Sucia. Es una historia verídica de Winston Churchill con un comando de Black Ops, es decir, que gracias a ellos y entre ellos sale la película, sale Las Canarias, que había la base nazi, tuvieron que rescatar a un compañero para bloquear los suministros a los U-Boats que patrullaban por el Atlántico, pues allí tenían los suministros y así bloquear, dijéramos, o bloquear a los nazis y que América pudiera, o sea, los Estados Unidos pudieran cruzar el Atlántico sin peligro a ser atacados y entrar dentro de lo que es la guerra en Europa. Y Winston Churchill se la jugó, pero ver la película, porque claro, estamos hablando de bases americanas, pero es que por ahí han pasado los nazis también y de hecho hay historias también bastante misteriosas en cuanto a esa ocupación nazi. Pero a lo que íbamos, porque aquí estábamos hablando de ovnis, antes has hablado de petroglifos Sí. y siempre ha habido esa cultura enigmática, cuidado, porque con un amigo canario me dijo que los guanches son de una isla y después existen otras culturas alrededor de la isla que no tienen nada que, bueno, no tienen nada que ver. Supongo que serán, pero tienen otros nombres. Los guanches siempre se les ha relacionado con la Atlántida, ¿no? Y claro, tú has relacionado la isla de San Borondón Sí. con los atlantes. ¿Qué? ¿Nos tienes que decir un poquito de esos petroglifos que has encontrado y que dices que son misteriosos? Pues mira, eso es una curiosidad que allí me ha apenado mucho ver que hay una cantidad enorme de pirámides, exactamente igual que las de Weimar, que sí están protegidas, pero fueron protegidas
gracias a iniciativa privada, son una parte de la cultura. Antes de la historia posiblemente existen estas pirámides, pero nuestro Ministerio de Cultura está a otras cosas y allí están entre matojos, derrumbándose, aunque deben llevar allí en el periodo más corto de tiempo que se puede calcular, deben ser más de 500 años, que es lo que hace que los españoles fueron allí por primera vez y las documentaron. Bueno, pues cuando las documentaron, lo que le contaban los aborígenes es que aquellas pirámides eran de sus ancestros y eran centros rituales. Hay una de ellas, la de los Cancajos, que hemos documentado, hemos hecho mediciones y tiene unas curiosidades en su alineación espectaculares. Está justamente construida de manera que parece que se abre hacia la salida del sol. Y el 21 de junio el sol aparece justo en uno de los vértices y va recorriendo los diferentes niveles que tiene. Así, a bote pronto, la ciencia, nuestros científicos, historiadores y demás, que no quieren calentarse mucho la cabeza y a lo mejor ni han ido por allí, dice que estos son producto de la limpieza de piedras que realizan los agricultores cuando limpian el terreno para sembrar. Otros dicen que son sencillamente acúmulos de piedras de los pastores para con esas piedras hacer allí círculos y encerrar a las cabras. No tiene ningún sentido. Quien diga esto sencillamente no ha medido ni ha visto el esfuerzo ni sabe el esfuerzo que conlleva primero calcular dónde poner una serie de piedras que pesan muchas toneladas, acaban pesando, esa pirámide acaba pesando cientos y cientos de toneladas. Hay que calcular en qué terreno se pone para que aguante al menos 500 años. Ojo, que hablamos de un lugar volcánico con terremotos, con movilidad sísmica permanente. Y esto sigue allí en pie, no una. Allí se dice que había 12, porque eran 12 cantones en los que estaban distribuidos la isla de La Palma, y cada uno de ellos, los pobladores, tenían un centro ritual. Centro ritual donde recibían al sol, una cultura solar, como los incas, al otro lado del Atlántico, como los egipcios, una distancia remota hasta las Canarias. Qué curioso, ¿no? Y tienen construcciones piramidales y rito solar. Estas pirámides son pirámides calculadas muy bien, ejecutadas de una manera muy precisa, con un escalonamiento perfecto, distribuidos los pesos para que se mantengan en el tiempo y además orientadas astronómicamente. Es decir, exige un conocimiento de construcción, de cálculo matemático y de orientación astronómica. Estos conocimientos, si un pastor o un agricultor está pendiente de su cosecha y está limpiando el campo, ¿de verdad me voy a creer que va a perder miles de horas en hacer estos cálculos y ordenar las piedras que quita del terreno al limpiarlo? Es absurdo, sencillamente absurdo. Yo como agricultor no perdería el tiempo en tal cosa. Y si me da por hacer un acúmulo en el mismo sitio, me saldrá como mucho un cono, pero no una pirámide con ángulos perfectos. Esto no me va a salir. Además, en esos ángulos hemos realizado, mi amigo Serac García y yo, que tuvo la amabilidad de acompañarme a los múltiples viajes que hemos ido con contadores Geiger, con contadores de nivel de electromagnetismo, de radioactividad, y allí hay algo. En los vértices de las pirámides se producen unas inversiones, unos movimientos de la brújula extraños, y unas alteraciones de la radioactividad del suelo muy extrañas. En un vértice apuntando a la salida del sol te da una lectura, está todo recogido en el libro, con las fotografías del lugar, con las fotografías de los aparatos midiendo cosas. Es curiosísimo. En cuanto a los petroglifos, pues es una de las mayores curiosidades que hay en la isla de La Palma y nos sugiere que los primeros habitantes de la isla de La Palma no fueron los bereber. Las Islas Canarias, tradicionalmente, entrevistamos para eso al director del Museo
Arqueológico de La Palma, el doctor Felipe Jorge Pais, doctor en prehistoria, y él nos llevó a los lugares que tienen las piedras, murales de piedras de 8 o 10 metros de altura o con una extensión enorme. Hay 500, más de 500 yacimientos de este tipo, con unas espirales perfectas grabadas en la roca, pero no como en el resto de islas, es decir, el resto de las Canarias, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, que es la más grande, están más cerca del continente que La Palma. La Palma con el Hierro son las más adentradas en el Atlántico. Por lo tanto, normalmente hablando, tuvieron que ser las últimas en ser habitadas. Si vinieron los pobladores del continente, los bereber, estarían mucho más tiempo y en mucho más número en Tenerife, que es más grande y está más cerca. Sin embargo, allí no hay piedras talladas con espirales, solo hay pinturas, que les llaman pintaderas. Allí en La Palma no son pintaderas, no son pinturas sobre roca, no, no, no. Son grabados de algo, algún medio como un cincel, y hablamos de momentos de la historia, hace 2000 años, que el hierro no lo tenía todo el mundo, y si lo tenían era algo muy especialmente utilizado para cosas importantes, no para desgastarlo picando una piedra en símbolos sin sentido. Curiosidad que nos explicaba en la entrevista que tengo recogida al doctor Felipe Jorge Pais, cuanto más antiguos son los grabados, la talla en la roca, el petroglifo tallado en la roca es más antiguo, es más perfecto. El método de realización era de alguien que sabía mucho más trabajar la piedra y debía tener mejores herramientas. Los más nuevos son intentos de copia que además se ven menos perfectos y con fallos evidentes. ¿Cómo podemos explicar esto? Felipe Jorge tuvo la gallardía, la naturalidad de decir que no lo saben. Realmente no tienen una determinación precisa del momento de la historia en el que se realizó esto, no saben por qué solo están en la isla de La Palma y no sabe exactamente si fueron los bereber hace 2000 años. No lo saben. Curiosidad, estas esquirlas de picar la roca y grabar estas espirales tan perfectas y otros signos sinuosos que no se sabe interpretar bien, se supone que están relacionados con el agua, debían dejar esquirlas que caían al terreno. Bueno, pues como son 2000 años y se calcula que son 2 metros en el subsuelo para llegar a los 2000 años, pues estuvieron excavando hasta 2 metros y medio y allí no había ni una esquirla, cuando tenía que haber miles o cientos de miles de esquirlas de roca, porque las tallas son de una extensión grandísima. A mí me ha dado la sensación cuando he ido con Pablo Novoa se dedica a estudiar todo este tipo de cosas, y él me advirtió que este tipo de grabados existen en Israel, en Noruega, ¿sí?, y en el otro lado del Atlántico, especialmente en México, Mesoamérica, todos los países de Sudamérica hay grabados similares, a uno y otro lado del Atlántico, en la fachada que da al Atlántico, especialmente, ¿no? Y son los mismos motivos, como si hubiera habido una civilización madre que fuera el origen de todos estos cultos solares, construcciones piramidales y este tipo de grabados sinuosos o espirales que se encuentran, como digo, en múltiples sitios. Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, como tú dices, en las espirales, no sé, hay gente que dice que puedes tratarse de, pues, las galaxias o lo que interpretaban los antiguos. Bueno, intentar dar un raciocinio a algo que en el fondo aún no saben darle una explicación, por lo menos la ciencia. Después hablabas de ministerios de cultura, de, bueno, pues ahí tenemos los dólmenes y todas las construcciones en Antequera que se podrían perfectamente equiparar a Stonehenge, pero como no somos anglosajones, qué lástima, ¿no? A veces, y encima es que es la idiosincrasia de los españoles, y no es que no quiero tirar piedras sobre mi tejado, pero tenemos esa gracia, somos muy buenos para algunas cosas
y para otras pues no andamos tan resueltos como deberíamos, porque después nos dicen Stonehenge, las pirámides, etcétera, etcétera, pero es que dentro de la península ibérica y dentro de las islas que conforman el territorio español, también encontramos grandes enigmas, pero están menos estudiados. Seguramente si estas islas pertenecieran al Caribe o a Puerto Rico, ya te digo yo, Paco, que tendríamos no documentales, películas sobre las espirales y sobre los y sobre la gente que habitaba en aquellas islas. Eso, por desgracia, es así. ¿Eh? Sí, yo desde aquí hago un llamamiento. Estoy intentando reunir entre 25 y 30 mil euros para hacer un buen documental de los Mm, misterios que guarda La Palma, es un lugar riquísimo. No tengo mm. esperanza, ¿no? Siempre Bueno, 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 me bueno, tengo que oye, uno gastar que mi dinero y hacerlo así en una pequeña edición como esta de la Isla de los OVNIs. Pero es interesantísima la entrevista que nos concedió el doctor Felipe Jorge País. Es tremendo lo que nos llega a decir y la explicación que da a esta historia. Primero que son signos muy importantes, debieron ser signos muy importantes para los pobladores. Esa importancia, ¿qué la puede tener? Algo de lo que dependa la vida. ¿De qué puede depender la vida? De la existencia de agua. Y estos símbolos se encuentran grabados habitualmente en lugares sagrados, pero sagrados por el agua. Él interpreta como doctor en historia que debían ser signos rituales de lugares donde había agua, con el posible e hipotético añadido de que estos lugares también se hicieran rituales de sanación con ese agua. Pero él lo interpreta como signos grabados para conseguir que el agua no falte de la isla. No siempre están grabados en lugares con agua. En la parte norte de la isla, Garafía, en la zona de la Zarza, hay unos preciosos, impresionantes, en unas paredes de un barranco tremendo, donde es accesible y han intentado construir allí, pero le falta inversión. Ahora te hablaré un poco de la política esta nefasta que tenemos en España a todos los niveles, y este especialmente. Allí sí han adecentado un poco una vereda que está cerrada la verja porque no lo cuidan, no pueden cuidarlo porque no llega dinero suficiente y como no llega dinero suficiente no pueden habilitarlo para el turismo. La mejor forma de cuidar estas cosas es que haya afluencia de turismo. Eso aporta dinero a la zona, aporta recursos que lleva a el automantenimiento. Lamentablemente no es así. La última vez que estuve, que fue en mayo de este año, había una parte de la montaña donde están que se había derrumbado. Afortunadamente no donde están los principales, pero aquello, pues si no se mantiene y si no se cuida, la vegetación lo va a destruir y los desprendimientos lo destruyen. Bien, Felipe Jorge nos decía que estos rituales son los que ellos contemplan como posibilidad de estos signos. No nos dice por qué son iguales a los de otras partes del mundo, no se mete, porque la ciencia agarra su explicación que le vale para esa zona donde ellos están y es la que da. Puede tener, puede ser cierto, ¿no? Puede que los habitantes que llegaran hace 2000 años vieran estos símbolos ya allí y los identificaran con lugares donde se desprenden energías. Nosotros allí hemos medido cosas extrañas. Hemos llevado a especialistas, a gente sensitiva, a zahoríes que utilizan péndulos o utilizan varillas, y en las zonas de los signos grabados en la piedra hay movimiento de energía que detecta esta gente. Yo no puedo decir que es mentira lo de los zahoríes, porque les pagan fortunas por detectar agua, la detectan, incluso dicen a qué profundidad están, a cuántos metros, hacen un hoyo, un agujero y sale el agua a los metros que ha dicho el señor de las varillas. Así que cuidado con denostar o desprestigiar a esta gente, porque detectan cosas reales. Que no estén catalogadas por la ciencia correctamente, puede ser, pero hay energías que, no estando catalogadas correctamente, hay gente que las detecta y sabe interpretarlas. Yo he llevado allí a gente y aquellos sitios donde están los grabados mueven energías del suelo
que producen unos efectos tremendos en las varillas. Es decir, sí, los antiguos sabían detectar estos sitios y seguramente los utilizaran, quizá para rituales relacionados con la lluvia, el agua, que era muy importante, pero también puede ser que para sanación o incluso para entrar en algún tipo de trance que les permitiera conectar con otros planos de conocimiento. Antiguamente los chamanes era algo que hacían con habitualidad en lugares sagrados o utilizando drogas sagradas, alucinógenos, drogas de poder que llaman antiguamente, como hongos o determinadas plantas. El caso es que Felipe Jorge hablaba solamente de que esto podía ser por esta cuestión de ritual y no se mete en más cosas. Y que la cuestión de que pudieran haber estado habitadas antes que los bereber lo achaca que allí llegan corrientes del norte, del norte de Europa. Por lo tanto, los vikingos pudiera ser que metidos en una de estas corrientes llegaran allí, y sabemos que los vikingos tenían motivos espirales en sus escudos, eran uno de los motivos que utilizaban, ¿no? Puede ser una de las explicaciones, pero seguimos sin explicar por qué están en Israel, por qué están en Perú o por qué están en Bolivia o en México. Y en cuanto a la política, mira, es nefasto. ¿Por qué el pueblo, por qué la población española está como tú decías, comparada con los anglosajones, cómo protegen ellos su patrimonio, cómo lo convierten en un lugar productivo? Y nosotros aquí parece que la cultura nos resbala y tenemos más historia que ellos. Seguramente tenemos más historia que ellos, pero no la protegemos. ¿Por qué? Pues esto la culpa es del director o el profesor de la clase. Los alumnos tienen un nivel de interés y un nivel de cultura en función a cómo les dice o les induce a que sean cultos el profesor o el director del colegio. ¿Quiénes son nuestros profesores y nuestros directores? Los que determinan las políticas que acaban recalando en el pueblo y educando al pueblo. Pues nuestros nefastos políticos que están dedicados a mantener sus empresas, que son sus partidos políticos. Y como tienen que pagar muchos sueldos y muchas nóminas, se dedican principalmente hacen bueno aquel viejo dicho de el dinero es lo primero. Dice. Pero para ellos, claro, no para mantener la cultura. Pues con este alegato al cual yo me suscribo, porque no se puede definir de otra forma, al cual, como digo, me vuelvo a suscribir todas las veces que haga falta, La isla de los ovnis, de Paco Quevedo. Ya sabéis, lo tenéis en Amazon, ¿vale? Voy a dejar en la descripción el enlace por aquellos interesados en el tema. Y ha sido un placer volverte a tener aquí, Paco, y espero volverte a Rafa, entrevistar en futuro. Rafa, no me digas que ya hemos terminado, porque me queda en el saco un montón de cosas, ¿eh? Hay muchos más misterios en la isla y están en el Sí. libro. Lo bueno es que aunque hoy no los toquemos, quien compre el libro verá que la isla entera es un misterio. Tiene tantas cosas extrañas. He recogido tantos testimonios que se salen de todos los márgenes de normalidad Mm. que, bueno, pues a mí me ha atrapado, ¿eh? La isla de La Palma, aunque solo sea para ver el paisaje, merece la pena ser visitada. Ujú. Aunque no compréis el libro, la isla de La Palma merece una visita. Y preguntad allí por el misterio. Preguntar allí, porque hay mucha gente que lo ve tan natural, esas luces en el cielo, allí lo ven tan continuamente que ni le echan cuentas. No hay que ir con la esperanza de ver una nave y ver, pero es muy posible, es muy posible. Allí tienen un dicho y es apaga la luz y enciende las estrellas. Apaga la luz de noche, se encienden las estrellas y a veces algo más, si estamos pendientes. Es curioso el lugar. Mm. Pues mira, dado que se nos ha hecho corto, pero ya llevamos a una hora ya de entrevista, si quieres, antes de acabar esta temporada, te emplazo a hacerte otra entrevista y continuamos con este tema. ¿Te parece bien? Me parece estupendo y te voy a contar alguna anécdota que no estando en el libro, porque la guardo para un segundo volumen, tengo Mm. allí documentados como quizá 200 encuentros con cosas extrañas. Aquí solo hay 21. No Mm. me atrevo a Ya. sacar 5 libros, ¿no? Pero he conocido muchas cosas eh,
muy, muy, muy extraordinarias. Y nos han ocurrido, como te digo, he sido testigo y las tengo grabadas, afortunadamente, para quien me diga que no se lo cree. Se lo puedo Ujú. mandar por WhatsApp. Pues un fuerte abrazo y vuelvo a tirarte el guante antes de acabar esta temporada. Te voy a volver a tener aquí para que nos hables de esos casos. Ha Pues sido un placer. encantado, encantado, Rafa. Un abrazo a todos.